que Salomón tenía estos niveles de conocimiento y niveles de sabiduría? Porque recuérdese que Salomón era príncipe, era hijo del rey David. Y el conocimiento o el grado intelectual que se le daba a un príncipe que posteriormente iba a ser rey era de los mejores niveles académicos de la época. Y Salomón lo tenía. Tenía el gnosis, tenía el conocimiento, era príncipe. Ahora tenía el epignosis, el conocimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pide lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Y dice que Salomón no le pidió riqueza, no le pidió oro, no le pidió la cabeza de sus enemigos. Él le dijo, dame sabiduría y entendimiento, porque ¿quién podrá dirigir este pueblo tan grande? Y Dios, impresionado por la petición de Salomón, porque no le pidió oro, no le pidió riqueza, no le pidió la cabeza de sus enemigos, no le pidió vivir larguras en día. Dios dijo, por cuanto no pediste todas estas cosas, he aquí yo te doy sabiduría y entendimiento, más que todos los reyes antes de ti y después de ti. Oiga bien, Salomón tenía la sabiduría sobrenatural, se la había impartido Dios mismo. Era un hombre sabio. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre con todas esas cualidades había desviado su propio corazón? Los que conocen mucho el contexto y esto acerca de Salomón, saben que Eclesiastés es uno de los libros sapienciales de la Biblia. Hay una estructura exegética de cómo se comportan los escritos de la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y esa estructura exegética define lo que son los profetas menores, los profetas mayores, te define lo que son los libros doctrinales, que es desde Romano hasta Judas, o cartas pastorales. Y de esa manera usted entiende la estructura del libro de la Biblia y puede interpretar. En el caso de Salomón, él está dentro de los escritos sapienciales. Los escritos sapienciales son aquellos que son los que tienen mayor contenido de sabiduría. Y dentro de ese libro está Eclesiastés. Eclesiastés no quería incluirlo, no, la Septuaginta no quería aceptarlo como un libro canónico, como un libro revelado, por toda la travesura que Salomón había hecho. Porque ciertamente hay que reconocer que Salomón escribe Eclesiastés luego que él se reconcilia con Dios. Porque Salomón estuvo a punto de perderse. Yo no sé cómo hay gente con tanta sabiduría y cosas que son elementales son arrastrados. Esto es impresionante, por eso hay un paralelismo teológico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que están en el mismo espejo de Salomón. Dios le ha dado tanto, pero la carne se le revela. Su deseo y sus pasiones lo arrastran en contra de la voluntad de Dios. Y hay cosas tan terribles, porque mira el caso de Sansón. El que le cortó el cabello a Sansón podía haberle cortado la garganta. Pero ¿y por qué no le cortó la garganta sino el cabello? Porque el objetivo del diablo no es matarte, es avergonzarte. Dañar tu reputación, hacerle entender al mundo que tú no sirves, que tú no eres nada, que tú lo que estás es vendiendo una imagen en la iglesia. Ese es el objetivo del enemigo, avergonzarte, exhibir donde tus propias emociones, tus deseos y tus placeres te traicionen en contra de la voluntad de Dios y él sacarlo a la pública y decir, mírenlo, mírenla. Se lo había dicho que no era nada. Se lo había dicho que él lo que estaba era jugando en el evangelio. Por eso es que los caminos del Señor son tan serios que esto no consiste en cómo tú comienzas. No, esto consiste en cómo tú terminas.
Porque hay personas que tú hablan con ellos y ellos, el ego a veces es mucho mayor que su sabiduría. Te dicen, no, pero yo tengo 10, 20 años en el ministerio, yo tengo 35 años pastoreando. Y el ego a ellos les rebosa en sus propias expresiones. Pero esto no se trata de cómo tú comienzas. Es más, esto ni siquiera se trata de lo que tú has hecho para Dios. Se trata de cómo tú vas a terminar en los caminos del Señor. Por eso es que no puedes confiarte. Una de las cosas que estaban prescritas en el Pentateuco o en la Torá, como usted le quiera llamar, es que el que había sido escogido como rey tenía que sacar una copia de la ley del Señor, que estaban custodiadas sobre los levitas y los sacerdotes. ¿Pero para qué sacar una copia? Para que los sacerdotes todos los días le leyeran el libro de la ley al rey, para que escuchara los mandamientos de Jehová, para que no se doble ni a izquierda ni a derecha. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué en los 40 años que duró Salomón reinando sobre Israel nunca leyó la palabra de Dios? Nunca. A él no le interesó. Hay personas que se creen tan sabios que creen que ya no deben consultar a Dios. Si usted ve el reinado en Judá, principalmente Josafat, usted ve a Josafat consultando a Jehová. Si usted analiza el reinado de David, usted ve a David consultando a Jehová. Pero Salomón nunca consultó ni a Jehová ni a profeta. A él no le interesaba nada de eso. Es el problema de mucha gente. Es que ellos se creen tan sabios que creen que no necesitan consejo de nada ni de nadie. Salomón desvió su corazón. Habiendo tenido tantos privilegios, Dios le da el trono, el reino, lo pone sobre su pueblo Israel, le da riqueza, le da todo. Y él no valoró lo que Dios puso sobre él. Él no valoró lo que Dios le entregó. Él no fue capaz de honrar al Señor. Salomón desvió su corazón. ¿Cuáles son uno de los prescritos que aparecen en Deuteronomio 17? No tomará para sí mujeres extranjeras, porque las mujeres extranjeras harán desviar su corazón hacia otros dioses. Y no fue que Salomón tomó una ni dos, no. Tomó la moabita, la filistea, tomó la de Sidón. Dios mío, por el amor de Dios, 700 esposas. Más 300 amantes. Entonces, esto es una lección para nosotros, para que entendamos que la carne no se sacia. La carne no se sacia. Hay gente que tú le predicas y dice, no, yo no me puedo convertir porque a mí me gusta mi cervecita. Usted se bebe 1, 2, 3, 4 y se va borracho. Y a la otra semana su carne va a querer más. Porque la carne del hombre no se sacia. Los ojos no se cansan de mirar. Salomón, siendo un hombre de Dios, un hombre al cual Dios se le aparece, Dios le da dones, privilegios, le da sabiduría, lo bendice, lo prospera. Y la paga de Salomón a Dios sobre todos esos beneficios es la corrupción de su propio carácter. Entonces, no puede ser. ¿Cómo hay cosas que realmente nosotros, sabiendo los resultados de ellas, cedemos a esas tentaciones para traer resultados funestos sobre nuestra vida y sobre nuestra familia? Vamos a ir a una pausa y luego retornamos en este tema, analizando la vida del rey Salomón. Jimmy
Jimmy Peguero, Ministerio Internacional, presenta Escuela de Enseñanza Rema Santa. Ofrecemos licenciatura en Teología con el fin de equipar a hombres y mujeres diestros en el uso de la palabra de Dios. Licenciatura en Teología, dirigido a miembros de escuelas bíblicas, predicadores, comunicadores, evangelistas, pastores y maestros. Clases semanales, miércoles o sábados. Estamos en la sede principal de Jucún, Serie 23, Urbanización Asín, calle Cañaveral de Oriente, número 2. Para más información, 829-656-5236. Aprovecha, las inscripciones están abiertas. Licenciatura en Teología. Conozco a alguien que te puede dar todo su amor. Él tiene poder de limpiar tu entender, Él tiene poder de cambiar tu vida. Él es el que murió en la cruz por ti.
Muy bien, continuamos en este su programa Marcando Generaciones, hablando de la vida del rey Salomón. ¿Cuál es la vida que él pudo modelar como hombre de Dios? Aquí analizando las Sagradas Escrituras, estamos haciendo un paralelismo teológico en Deuteronomio 17 y en Primera de Reyes 11. Entonces estamos definiendo, estamos leyendo de cómo Salomón hizo todo en contra a los mandamientos que Dios le había dado. Fíjese que cuando leemos Primera de Reyes 11, versículo 4, dice que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como lo fue el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, siguió a Milcom, ídolos de los abominables y de los moabitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió el cumplimiento de las leyes de Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemón, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Yo quiero detenerme aquí, porque para adorar a Moloc había que sacrificar niños y vertir la sangre sobre ese altar. Yo pienso que a Salomón se le fue la mano. Y lo impresionante de esto es que hay datos extrabíblicos tan impresionantes que demuestran que la sabiduría que recibe Salomón no fue solo sabiduría para entendimiento del bien, sino fue sabiduría también para el entendimiento del mal. Y los sacrificios que él ofrece a estos dioses paganos y deidades de la tiniebla fue de alguna manera para él adquirir jerarquía, poder y dominio en esos reinos, en ese ambiente. Se cree que subyugaba demonios para ponerlo a su propio servicio. Este tema es tan profundo. Yo quiero aperturar ahora y darle cabida a un invitado especial que tengo en esta tarde, mi amigo y hermano, el pastor Juan Carlos Quiterio. Dios te bendiga, Juan Carlos. Dios bendiga a mi hermano Jimmy Peguero, evangelista del Señor. Dios bendiga a esta preciosa audiencia de este programa y de esta prestigiosa emisora. Así es que tremendo tema el que estamos tocando hoy. Por acá su hermano y pastor Juan Carlos Quiterio para pues tocar algunos aspectos de este tema tan interesante, el reinado de Salomón, su vida y conducta. Salomón, cuyo nombre está relacionado con la palabra paz, con la palabra shalom, Salomón, el cual efectivamente su reino hubo una relativa paz en cuanto a lo que eran los conflictos bélicos con las naciones vecinas, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio, Jimmy? Wow. Es tremendo lo que mencionas, cómo tuvo que vincularse a todas aquellas mujeres y costumbres que le estaban por ley prohibidas. Y si bien es cierto, los aportes que hizo desde el punto de vista de sus razonamientos, que de ellos hay en las Escrituras, también qué legado dejó a su familia, que el Señor tuvo que decir por amor a David, mi siervo, te voy a dejar una tribu. Es tremendo cuando de los lomos de David iba a perpetuarse el reino sobre Israel. Es tremendo lo que pasa con Salomón. Sí, es impresionante la vida de Salomón porque es que es un espejo sobre la cual nosotros tenemos que vernos, porque cuando Dios te imparte sabiduría, cuando Dios te da conocimiento, los resultados que Dios espera de ti son diferentes. Son diferentes. Entonces,
¿Qué yo puedo aprender de aquí? ¿Cuál es la semántica de la historia de Salomón? Que la sabiduría y el conocimiento no es un apoyo en la cual nosotros debemos confiarnos. Al contrario, la Biblia enseña que al que Dios añade conocimiento, trae sufrimiento consigo. Así es. Sí, porque hay cosas que cuando tú no la conoces, bueno, pues no te duelen. Ujú. Ahora, cuando tú sabes, un ejemplo, que todo el que Dios llama lo unge, todo lo que Dios unge lo santifica, y lo que Dios lo santifica lo separa para Él. Y cuando tú ves personas que se dicen ser cristianos, pero ellos no quieren vivir separados para Dios, sino entran en un sincretismo, Sí. en una mezcla entre lo santo y lo profano, utilizando muchas veces la prostitución de su propio don, de su propio cántico, Wow. para a tratar de adorar el mundo y simular de que Está aman a adorando Dios. Dios. Así es. Esto es increíble, pero esto produce dolor en el que tiene conocimiento. En el que tiene conocimiento. Mira, y respecto a eso que estás diciendo, uno de los requisitos que debía tener un Salmista. un salmista, un levita, que iba a operar en su área de desempeño en el servicio a Dios, en la casa de Dios, era precisamente haber sido dedicado y apartado, separado, que es la acepción más cercana a la palabra santidad. La palabra de Dios enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, cuando alguien no puede apartarse y dedicar un espacio especial a esa dedicación que tiene de su vida hacia Dios, entonces no puede estar en la presencia de Dios. Por eso un levita necesariamente debía estar apartado. Pero ¿qué pasa? Hoy parece una tendencia que no es necesario es la parte de la santificación y de estar apartado para ministrar, por ejemplo, en los avatares del canto, de la adoración y de algunas otras disciplinas, vamos a decir, que tienen que ver con el culto al Dios Todopoderoso. Sin embargo, vemos cómo en la Sagrada Escritura hay una marcada intención de Dios para que cada uno de sus siervos se santifiquen antes de operar en su don o en su área de ejercicio espiritual. Sí, tú sabes que hay algo que hace concatenación con la vida de Salomón. Y es que para nadie es un secreto de que Salomón tuvo éxito en su reinado. Sí. Ahora, una cosa es tener éxito y otra cosa es hacer la voluntad de Hacer Dios. la voluntad de Dios. Entonces, ese síndrome está operando en esta generación. Hay una desesperación y una premura por ser exitosos. Y yo me he atrevido a decir, y podemos ir a la Escritura, y es que Dios no nos llamó a nosotros a ser exitosos. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que el éxito que esta generación, que la gente de este siglo lo mide a partir de resultados visibles. Y cuando tú tomas como punto de partida para decidir si alguien es exitoso o no los resultados visibles, entonces lo espiritual, entonces lo de la santidad no tiene ninguna relevancia más que lo material, lo tangible. Cuando Dios llama a alguien, no lo llama para que aparente ser una persona que alcanzó logro o que conquistó un público. Dios lo está llamando para que haga su voluntad y para que deje los resultados que el reino espera de él. Miren, el peor fracaso de una persona, diría un pensador, es tener éxito en aquello para lo que Dios no lo llamó. Y yo creo que ese ha sido el talón de Aquiles de muchos liderazgos que pudiéramos comparar con el de Salomón. Salomón estuvo como rey de Israel durante 40 años y acorde como él lo percibía, él entendía que su buena gestión como rey implicaba que él se hiciera compadre de todos los reyes paganos, casándose con cada una de sus hijas.
Él tuvo éxito en ese aspecto, pero ¿cómo resultó lo que fue un éxito para él con respecto a lo espiritual? La palabra de Dios estipula en los pasajes que escuché que tú estabas ahí, que lo he tocado ya, lo he visto, y dice que no, estaba prohibido, en Deuteronomio dice que no busque caballos, que no vaya a Egipto a buscar caballos. Oye, que no se desvíe hacia Egipto y agrandar su número de caballos. Dios le había dicho que nunca más volvieran a Egipto. Sin embargo, ¿de dónde salieron los caballos que Salomón tenía? Una de las cosas que garantizaron la estabilidad diplomática del gobierno de Salomón fue su alto poder armamentista que logró a través de traer a la usanza de la época dispositivos de guerra, caballos de Egipto. Los que han visto aquí caballos de esa caballería, de este famoso criador de caballos de aquí, que trae caballos, o traía, porque es difunto ya, traía caballos de Egipto. Son unos caballos enormes, preciosos, fornidos. Eso era una herramienta de guerra impresionante. Salomón fue detrás de todo eso. Sí, tú sabes que el paralelismo conceptual aquí está entre que éxito tiene que ver con tus logros y el propósito de Dios tiene que ver con su voluntad. Así es. Entonces, ¿sobre cuál tramo tú te defines? Wow. ¿Tú te defines como una vida de éxito por los logros que ha tenido? O como una vida de propósito. O como una vida de propósito Dios porque mío. ha pagado el precio para caminar en su voluntad. Así Nosotros no estamos en contra de que tú tengas éxito. No, para nada. El éxito hasta cierto punto es Es bueno. bueno. Ahora, lo que estamos enfocando es a la hora que tú sustituyes el propósito de Dios en tu vida por ciertos logros o Por tus éxitos objetivos. que el mundo te ofrece. Claro. A Alex Campos le ofrecieron como $3 millones Wow. para cantar en la Sony, una producción, pero que no le cantara a Dios. Oh. Sí, porque es que el mundo te ofrece ciertos Sí, logros así es. y éxito. Tú quieres Hollywood, él te da Sí. Hollywood. Tú quieres tener la palestra, tú quieres ser influencer, él te lo va a dar. Así es. Es increíble. Cómo, Mira, tú acabas de tocar algo y es ese contraste que hay entre lo que es los objetivos y los propósitos. Más bien el éxito y el propósito. Sí. Fíjate que quiero hacer el contraste precisamente en lo que mencioné entre propósito y objetivo. Y es que nosotros podemos trazarnos objetivos y metas en la vida con el fin de alcanzar éxito. Pero esos son nuestros objetivos. Objetivo se trata de un objeto. Se trata de ir enfocado a un fin que le va a corresponder bionívocamente a una persona. El bien o la meta a la que tú vas a llegar te va a corresponder a ti y tú a ella. Pero esos son objetivos de vida, es una meta de vida que tú tienes y que está bien que la tenga, no pasa nada. De hecho, yo soy de lo que postulo que fue Dios quien puso en el corazón del hombre la necesidad de aspirar a cosas. Es decir, si el hombre no tiene aspiraciones, probablemente se estanque a un punto de que sea inservible, de que sea inoperante. Ahora, una cosa es que tú tengas aspiraciones personales y otra cosa es que tú te desvíes de aquello para lo cual fuiste llamado. Objetivo es individual. Los objetivos se tratan de ti. Es como las acciones que tú estás emprendiendo van a generar un resultado que te van a ponderar a ti. Sin embargo, no acorde a quien les habla, sino acorde a múltiples expertos acerca de esta materia, los objetivos están conectados con cómo los propósitos están conectados con cómo tus objetivos pueden beneficiar al colectivo. Es decir, que objetivo está vinculado a la persona individual, propósito está conectado a lo general, a cómo impacta lo que tú haces. Y cuando nosotros pretendemos que nuestro éxito tenga más relevancia que el propósito de vida con el que nosotros estamos aquí en la tierra, estamos, valga la redundancia, en despropósito. Estamos de espalda a un diseño. Sí. Tú sabes que el doctor Martin Luther King, que fue contemporáneo de, ¿cómo se llama? El presidente número 35 de Estados Unidos, John F. Kennedy. Ellos fueron contemporáneos y ambos fueron egresados de Harvard. Sí. Ellos tuvieron Uno rubio y el otro moreno. Sí, doctorado en leyes, pero ambos con una mente brillante. Sí. Y digo esto para
acuñar un adagio del doctor Martin Luther King. Él decía que el propósito de la vida no consiste en ser feliz o alcanzar el éxito o tener placer y evitar el dolor, sino en hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Wow. Y yo me amarro a ese principio, me amarro a esa verdad, Wow. porque hay una consonancia entre Romanos 12. Ujú. Pablo le decía, os ruego, mis hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que una persona que dice que es de Dios, que profesa esta fe, que ha entregado su vida al Señor, debe ser importante la voluntad de Dios en su vida. Debe ser muy importante. Jesús, estando arrodillado, postrado en el Getsemaní, dijo, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Jesús vivió una vida rendido ante la voluntad del Señor. Así es. Y yo me abrazo a esa palabra. Y hoy yo quiero que el Espíritu Santo ministre la vida de alguien. Que le diga, yo sé que eres una persona de conocimiento, yo sé que tú eres una persona sabia, yo sé que tienes un background intelectual, pero yo no te estoy hablando de la sabiduría y el conocimiento que tienes. La pregunta mía es, las decisiones que ¿está tomando en cuenta la voluntad de Dios? Ay, Dios mío. ¿Dios está metido en ese negocio que tú estás haciendo? Sí, está ¿Dios tremendo. está de acuerdo con la vida y el carácter que estás modelando? ¿Dios está de acuerdo con la clase de padre que te ha convertido? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios la clase de esposo que te ha convertido? ¿Crees que tú puedes ser un modelo para los demás? Sí. Como dice la Biblia, sé ejemplo en palabras, en amor. ¿Eres consciente cómo estás siendo percibido? Porque eso es una cosa que toda persona debe estar pendiente. ¿Cómo te percibe tu familia? ¿Cómo te perciben tus hijos? ¿Cómo te perciben las personas que a lo mejor lidereas? Porque es que para no darse cuenta de esos aspectos que tú estás tocando, debemos estar como inmersos en una cápsula propia en que no nos permita ver más allá. Dios Hay mío. algo que pasa con Salomón. Hay algo que pasa con Salomón. Dice en Primera de Reyes 3:3, amados. Sí. Dice, y más, Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Sin embargo, veo un contraste muy serio, en donde Dios aparece enojado con Salomón de una manera, en este pasaje de Primera de Reyes, aparece en Primera de Reyes 11, aparece Dios y dice, y se enojó Dios con Salomón. Wow. ¿Qué es lo que quiero significar con estos dos pasajes que son contrastantes? Es un aspecto que tocaba el maestro Peguero hace unos minutos. Y es que el asunto no es cómo comenzaste. Que lo importante no es lo que haces, sino qué esencia, qué hay detrás de lo que haces. Nótese que cuando Salomón se acerca por primera vez a Jehová, él se acerca con una petición muy puntual y concreta, que fue incluso aplaudida hasta por el mismo Dios. ¿Cuánto más de haber sido escuchada por un simple hombre mortal? ¿Qué pidió Salomón siendo un joven, digamos, desprovisto de todo tipo de herramientas para el puesto en el que él se le estaba designando? Wow. Pidió sabiduría. Impresionante. Él sabía que su padre tenía muchos enemigos alrededor.
porque David era un guerrero. Él no pidió, Señor, líbrame de los enemigos de mi padre porque van a venir y me van a comer. No, él dijo, dame sabiduría. Él pudo haber pedido todas las riquezas de los... Porque no es un secreto para nadie que la guerra, uno de los principales armas en la guerra no son precisamente las armas de pólvora. Son los recursos con los que se mantiene un ejército y operando. Él no pidió riquezas. Y Dios vio en él algo especial que no había visto quizás en ningún hombre de su generación. Él dijo, cualquiera de su generación me hubiera pedido todas estas cosas, pero tú, Salomón, tú me has pedido sabiduría, no para tu propio beneficio, sino para guiar a mi pueblo. Ese es el corazón que hubiese querido Dios que permaneciera en Salomón operando durante toda su vida hasta el término de sus días. Pero la situación aquí no es como comenzamos. No son nuestras intenciones iniciales. Yo le he dicho antes a personas a las cuales he mentoreado y a las cuales he tenido que enseñar. Y es que no se premian las intenciones en esta vida. Las intenciones no se premian. Es decir, los esfuerzos la gente los puede reconocer, pero no son galardonados. Al que se le dé el galardón es al que agarra la medalla, al que corre la carrera hasta el final, al que cumple con los objetivos de la carrera. Aleluya. No se trata de las intenciones que tú tenías de hacerlo bien. Hay un dicho muy popular que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Hay personas que vienen, vamos a decirlo así, bien intencionadamente, te pueden dar a beber agua, acabado tú de hacerte quizá una cirugía, y eso te puede llevar a ti a la muerte con buenas intenciones. Sí. O sea que el problema aquí no son las intenciones iniciales, son los resultados finales. Es detrás de eso que Dios está procurando que nosotros observemos la palabra. Qué tremendo lo que tocabas, que Salomón no se registra un pasaje donde aparezca Salomón consultando a Jehová luego que recibió. Él fue ese día aquí donde acabo de leer, Primera de Reyes 3:3. Él estaba delante de Jehová. Él fue al lugar en donde estaba la presencia de Dios y ofreció allí 1000 holocaustos. Hizo una petición memorable. Pero ¿dónde más se registra un pasaje paralelo en donde el hombre que tenía a cargo la identidad espiritual y política de una nación buscara a Jehová? Hay que ser honesto, a Salomón no le importó la voluntad de Dios en su reinado. Dios mío. Entonces, sí, no, lo que pasa es que nosotros nos escandalizamos porque a Salomón no le importó la voluntad de Dios en su reinado, pero cuando usted hace el programa entero de la iglesia en una semana. Wow. Ay, Padre. Sí, porque nosotros tenemos que traspolar la historia de Salomón sí, a estos porque tiempos. tenemos que aplicarla. Usted sabe lo grande que usted llega un 14 de febrero y usted encuentra la iglesia llena de cupidos, llena de vejiga, cupido. No puede, no, varón. Eso no sucede. Un ángel que parece un niño desnudo, sí, con un arco en la mano. Pero ¿cuál es el contexto histórico en el que aparece esa figura de ese supuesto ángel? ángel? Que en estos tiempos hay mucho Salomón. Wow. Que tienen la posición, sí, tienen el reinado, sí, pero no le interesa la voluntad de Dios. Y el ego también. Es increíble. Pero vamos a dejarlo ahí. Sí, pero es algo impresionante. Sí. Tú sabes que hablando de la voluntad de Dios y haciendo un paralelismo tanto en lo teológico como en lo filosófico, Arthur Schopenhauer, que fue aquel filósofo que veía a Friedrich Nietzsche como un padre en la filosofía. Un referente un poco desafortunado, Friedrich Nietzsche. Sí, claro, porque si entramos ahí en Friedrich Nietzsche no nos va a dar el tiempo. Pero Arthur Schopenhauer, reconocido como el padre de la filosofía pesimista, él decía que la voluntad es esa energía que da origen a nuestro propio deseo con el fin de ser satisfecha, no para traer felicidad, sino esa aspiración, frustración y fracaso. Ay, sí. Yo decía, wow, ¿cómo puede ser? Y esto es impresionante porque
cuando tú quieres hacer tu voluntad y no la de Dios, Ujú. el tú hacer tu voluntad es satisfacer tus propios deseos. Claro. Ahora, la satisfacción de tus propios deseos no te van a dar felicidad. No te van a dar felicidad. Fíjate. te van a cómo- dar frustración. Fíjate cómo Salomón, yo me he atrevido a decir, esto para entendidos, Dale. que Salomón era un filósofo. Es decir, dentro del contexto sociocultural hebreo, la filosofía no tenía muy buena acogida. Sin embargo, Salomón filosofaba. Los razonamientos de Salomón son típicos de los filósofos de la época. La observancia de la naturaleza, de las cosas simples para convertirla en abstractas, esa capacidad de abstracción que tenía Salomón, de conceptualización, es decir, conceptualizar no es más que colocar las cosas simples como abstractas y las abstractas explicarlas de una forma simple. Salomón llevaba las cosas naturales y comunes a un análisis que sabiamente edificaban a muchos, pero que su práctica era la filosofía, lo que él hacía. Si tú consideras muy bien los proverbios son consideraciones y razonamientos que, si bien son buenos porque te ayudan a pensar, es filosofía. Sin embargo, esos razonamientos, que es hacia donde me quiero dirigir, me recuerdan mucho a lo que tú estás diciendo acerca de la filosofía pesimista de Arthur Schopenhauer, que todas estas cosas que a nosotros nos parecen que inicialmente nos pueden resultar beneficiosas, no traen más que tristeza. ¿Cómo escribe Salomón Eclesiastés? Al final ya de sus días, ya de madurez. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad debajo del... Terminó frustrado porque él dijo que él probó todos los placeres, hacer su voluntad, hacer la voluntad propia, de probar todas las cosas cuanto pudo. Lo que le trajo fue decepción. Es una cosa impresionante. Sí, sí. Hoy estaba yo escuchando, Juan Carlos, la emisora, aquí Cielo, al mediodía tienen un programa tremendo, diario. Entonces, estaban debatiendo sobre si vender bebida alcohólica era malo. Ay. Aludiendo que hay personas evangélicas que tienen negocio y venden bebida alcohólica. Entonces la otra persona le dijo que no era malo porque él la vende y no la consume. Entonces le dijo, pues entonces puede vender droga también. Sí, porque si él la vende y tal no la consume, entonces que venda droga también. Entonces ese tema... No hay un anuncio por ahí. Yo me echaba No a hay reír. Yo me echaba a reír, sí. Lo que pasa es que hay gente que no le interesa la voluntad de Dios. Dios mío. Si puede sacar beneficio en una partida, No importa, no pasa nada. entonces no puede ser, no puede ser. No puede ser. Por eso decía Martin Luther King que el propósito de la vida no consiste en alcanzar el éxito ni tener placer y evitar el dolor, sino en hacer la voluntad, venga lo que venga. lo que venga. Hacer la voluntad de Dios, venga lo que Así venga. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios en cierto punto, tú no puedes evitar el dolor. No. Porque el sufrimiento va a ser el precio que tú tienes que pagar por hacer la voluntad Así de es, Dios. así es. Tú sabes que en una ocasión le dijo algo, Pedro le dijo a Jesús, le dijo, ten misericordia de ti mismo y no suba esa cruz. No sube esa cruz. Oye, aparentemente le estaba dando un buen consejo. Le estaba diciendo, tú eres un hombre joven. Aparentemente No haga eso. te va a dejar matar. Sí. Oye, aparentemente. Es más, Jimmy, yo te puedo decir una cosa. Hay personas que te van a llamar a ti por la juventud que tienes y eres una persona con mucho talento. Esto no es lisonja aquí en la radio. Es una persona con mucho talento. Los pastores de la ciudad lo saben mejor que yo. Que te van a decir, Jimmy, no desperdicies tu vida en eso. Dedícate con esa mentalidad que tú tienes. Tú puedes ser un gran empresario. Tú puedes ser, como yo te escucho hablar, la capacidad que tú tienes de hilvanar ideas, de conectar razonamientos, tú puedes ser una gran persona en el mundo de la política, Jimmy. No gastes tu vida en el evangelismo, no gastes tu vida enseñando en una escuela teológica. No te deja dinero. Eso no te deja cuarto. Eso es lo que te van a decir. Yo te digo porque yo no tengo muchos años y a mí se me han acercado personas para hacerme entender que mi vida ministerial, que yo no me puedo tomar tan en serio la vida ministerial. Que no me la puedo tomar tan en serio porque soy una persona muy joven.
Wow, wow, wow. Yo te estoy diciendo porque esas ofertas van a llegar. Evitar el dolor. Y para hacer la voluntad de Dios, muchas veces no podrás evitar el dolor. No vas a poder evadirlo. Pero óyeme, cuando alguien te ofende, sí. te falta el respeto, Ay, 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 ay. y tú como hombre, Sin tú razón. tienes para responderle, Sí. ponerlo en su puesto Así es. de la manera que merece. Y tú por amor a Dios y por la voluntad de Sí, Dios, señor. prefieres evadir esa ofensa. Sí, señor. Irte a casa delante de los hombres como si te hubieran ultrajado y humillado. Sí, Con entonces, tal de operar en la voluntad del Padre con respecto a ti. oye, hacer la voluntad de Dios te va a costar. Le va a costar, así es. Yo quiero cerrar Así es. diciendo esto. Hacer la voluntad de Dios en Cuesta. tu vida te va a costar. Así es. Si tú piensas que va a salir ileso y que el evangelio tú no vas a tener confrontación, que tú no vas a tener prueba, tanto dentro como fuera de tu casa, en el liderazgo, en el trabajo, si tú piensas que no va a tener confrontación, estás equivocado. Así Hacer la voluntad de Dios en tu vida te va a costar, y mucho. Yo quiero apuntar una escritura, ya que estábamos hablando de la vida de Salomón. Qué bueno, amados, qué bueno que dice el mismo pastor Salomón escribió que más vale león vivo, perro vivo que león muerto. Sí. Porque hay esperanza para My todo aquel God. que esté entre los vivos. Salomón en vida llegó a decir este razonamiento y yo quiero dejar a la audiencia con esto. Eclesiastés 12:9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros Wow. de las congregaciones, My God. dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, Uf. a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oh my God, impresionante. Esto no hay nada más que añadir. ¿Sabes que alguien me dice, oye, pero tus palabras, ¿por qué golpean tanto? Porque suelta un refrigerio. Porque son como clavo hincado, por Sí, eso. y que el éxito no se alcanza celebrando logros, Sí, no corrigiendo errores. sino corrigiendo errores. Oh my God. Dios te bendiga, Jimmy Bendiciones para todos. Juan Carlos Quiterio, gracias por aceptar mi invitación y tú sabes que este también es tu espacio, Así marcando generaciones. Bendiciones. Dios bendiga.